Hoy en nuestro Plaza Vieja queremos hablar de mujer, queremos hablar del 8 de marzo y por este motivo estamos aquí en 10 Televisión Andújar y en Ser Andújar con 3 mujeres para hablar sobre todo de emprendimiento. Os presento. Por un lado tengo a Carmen Manjón, ella es autónoma, empresaria individual y su actividad principal es asesora de igualdad en oportunidades. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Por otro lado, justo a su lado está Inés María, ella es topógrafa, viene de Villanueva de la Reina y está alojada en uno de los despachos CADE de Marmolejo. Bienvenida. Gracias. Y por otro lado, me falta Isabel Plaza, ella es técnica del CADE precisamente de Marmolejo y bueno, en vuestro centro están alojadas ellas dos. Bienvenida. Exactamente, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué capacidad tiene el CADE de Marmolejo y actualmente cuántas mujeres se encuentran allí? Pues el CADE de Marmolejo tiene capacidad para, tiene 5 despachos y en esos 5 despachos, que están ahora mismo totalmente llenos, pues tenemos a 4 emprendedoras y un emprendedor, o sea que tenemos un CADE femenino totalmente. ¿Les cuesta emprender a las mujeres o consideras que Pues sí, cuesta a lo mejor un poco más emprender que a los hombres, pero es verdad que últimamente ha cambiado un poco la situación y son cada vez más las mujeres que deciden emprender. De hecho, como dato, decirte así como algo que significativo, en el CADE de Marmolejo nosotros ayudamos a constituirse tanto a emprendedores como a emprendedoras y decirte que de 21 personas que constituyeron su empresa en 2022, pues 11 de ellas son mujeres y 10 son hombres. Quiere decir que el 52% de las constituciones realizadas en el CADE de Marmolejo han sido por mujeres. Cosa que ha variado con respecto a otros años, pero es verdad que esa últimamente es la tendencia. Inés y Carmen, ¿cuál es vuestro caso? ¿Cómo comenzaste a alojaros aquí en el CADE? Yo pues conocí a Isabel en una charla que fui a dar de emprendimiento, que fue, la verdad es que fue por mi madre, que se conocen y todo eso, porque mi madre ha colaborado con Isabel en muchos actos y todo eso. Y Isabel buscaba una emprendedora de Villanueva y mi madre pues se le ocurrió que a mí. Y gracias a ello, a eso la conocí a Isabel y ya decidí afianzar un poco más mi empresa y buscar un despacho y todo eso para seguir adelante, a ver si tenemos suerte. ¿Y en tu caso, Carmen, cómo fue? Yo en mi caso conocí a Isabel a través del CADE de aquí de Andújar, porque como me dedico precisamente al tema de igualdad de género, e Isabel lleva de la parte de toda la provincia la de igualdad, pues me aconsejaron que fuera allí para tener un poquito más de contacto. Entonces, bueno, me reuní con ella, me dio la posibilidad, además recuerdo perfectamente que me dijo que me lo pensara y acepté en el momento, porque nos da la opción de tener un despacho y un espacio de trabajo también donde recibir a gente y totalmente gratis, que es la oportunidad de no tener que hacer esta inversión inicial al principio. Cuando estás iniciando el negocio todavía no sabes, no estás muy segura de cómo va a salir, entonces te da una buena oportunidad ahí. ¿Compartís también la misma opinión que Isabel, que las mujeres últimamente sí que se nota que están emprendiendo? ¿Les cuesta menos emprender? Costar no sería la palabra. Yo creo que somos todavía un poco reticentes. Quizás la aversión al miedo, ¿no? Tenemos más miedo a emprender, a arriesgarnos, pero sí que es verdad que se ve una tendencia bastante clara al emprendimiento femenino. Todavía a lo mejor la iniciativa no es tan grande como la del emprendimiento masculino, pero sí que es verdad que está habiendo una tendencia ascendente y lo vas comprobando en tu entorno, sobre todo cuando te metes ya en este mundo y vas conociendo cada vez más mujeres emprendedoras. ¿En tu caso, Inés? Yo creo que sí, que cada vez nos cuesta, porque todo el mundo nos cuesta porque es una inversión y no sabes cómo te va a ir, si va a ir bien o no, pero yo creo que sí, que al final a la larga las mujeres tenemos esa capacidad de arriesgarnos y de salir adelante. Y creo que incluso más que los hombres, ¿no? Porque los hombres se arriesgan más, pero más a lo loco, ¿no? Y nosotras, pues como somos más asentadas, vamos poquito a poco y entonces la empresa como que va fluyendo poquito a poco y al final se va financiando más. Que a lo mejor los hombres se lanzan de golpe y luego le puede venir bien o mal y ya está. Pero las mujeres vamos como poquito a poco afianzando nuestra empresa y al final a la larga... Y además yo creo que también sirve... porque, claro, los trabajos están muy mal, entonces, para no tener que irte a lo mejor de tu pueblo, ¿no? En mi caso,
pues yo no me he tenido que desplazar de mi pueblo. Entonces, aunque tengo el despacho en Marmolejo, estoy en la misma zona y todo eso, pero no me he tenido que ir fuera. Porque es que hay algunos trabajos, algunas carreras que tú estudias y como no te vayas fuera, es que por aquí, por esta zona que de agricultura no puedes encontrar trabajo de lo tuyo. Entonces, es una manera de hacer lo que a ti te gusta y tener todo el control, ¿no? O sea, no sé si se ha notado un cambio en los últimos años, independientemente de la pandemia. A lo mejor en los 5 últimos años, por ejemplo, ¿habéis notado un cambio? ¿Consideráis que sí? Yo creo que sí, que la mujer está cada vez más ahí, sobre todo en el mundo rural, que al fin y al cabo Marmolejo es un municipio rural. Fíjate el dato que te he dicho antes de 2022, que ya está diciendo que son más las mujeres, porque al fin y al cabo casi todo el mundo que se da de alta allí en Marmolejo, te diría que el 90% pasan por el CADE, con lo cual es una estadística bastante fiable de cómo poco a poco la mujer está liderando el tema de las autónomas, porque es verdad que al final las empresas que crean las mujeres, por lo general, son empresas pequeñitas, eligen el ser autónomas porque bueno, pues no son empresas que necesiten una gran envergadura, por lo general no tienen empleados, y tienen como mucho alguno o alguna. Y luego, sobre todo, eligen pues, empresas relacionadas con el sector servicio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es verdad que desde siempre las mujeres hemos estado muy ligadas al sector servicio. Hay muy pocas mujeres, a lo mejor, que trabajen en la industria o que trabajen en la construcción, aunque es verdad que cada vez más sí que hay mujeres que están en esos sectores, que se están implantando en esos sectores, pero la tendencia, sobre todo en el mundo rural, es sector servicios, pequeños comercios, peluquería, cafetería, profesionales, como por ejemplo ella. Eso es lo que donde normalmente ve a las mujeres trabajar. Y sí que ha cambiado porque yo creo que ya no nos da tanto miedo a emprender. Además lo vemos como una posibilidad, como algo bueno para nosotras, lo que ha dicho ella. Tú eliges estudiar una cosa y ves que el emprendimiento es una de las pocas salidas que tienes para trabajar en tu pueblo, ayudar además a que no se despueblen, valga la redundancia, los pueblos, y además pues eso, estás trabajando en lo tuyo y no tienes que irte a vivir a ningún otro sitio. Eres tu propia jefa, eres tu propia empleada, y además si tienes mayores o alguna persona a tu cargo, pues incluso te permite hasta conciliar. ¿Lo tenéis claro desde el principio vosotras? ¿Vosotras queríais ser emprendedoras? Yo en mi caso no. Yo la verdad es que, bueno, he ido tocando algunos palos, y una vez que empecé a trabajar fue cuando descubrí que era lo que me gustaba, pero al principio no tenía idea de emprender. También tenemos una tendencia que es esa estabilidad, ¿no?, que te puede proporcionar un trabajo, el tener un puesto fijo en una empresa o en una administración pública. Entonces tu entorno muchas veces no te lleva al emprendimiento. Sin embargo, yo trabajando me di cuenta que era lo que me gustaba, a que era aquello a lo que me quería dedicar, y me di cuenta que si quería hacerlo de la manera en la que yo pensaba, según mis valores, probablemente la única manera era emprendiendo. También empecé a darle importancia a otros temas, por ejemplo, como ha dicho Isabel, el tema del tiempo, el poder yo organizarme. Para mí ahora mismo sí está resultando mucho más fácil la conciliación, porque un día tengo que hacer alguna cosa, sé que puedo contar con mi propio tiempo para hacerlo. Y la verdad es que también es muy motivador el ser dueña de tu propio negocio y decidir cómo hacer las cosas, la parte creativa, ¿no?, que se va desarrollando. Pues fue ahí cuando ya decidí emprender. Pero ya te digo que a mí ha sido después de unos cuantos años de estudiar una cosa u otra, de probar algunos trabajos, y ya fue ahí cuando vi verdaderamente qué era lo que me apasionaba. Yo no lo tenía tan claro desde el principio. Inés, creo que sí. Yo sí, yo tenía claro porque que quería emprender, lo primero porque me pilló terminando la carrera, que decían que mi carrera por ser de ingeniería y todo esto salías con trabajo, me pilló la crisis y salí sin trabajo. Y entonces tenía que irme al extranjero.
y no a países europeos precisamente, sino a otro tipo de países latinos, asiáticos y todo esto. Y quieras que no, me daba un poco de reparo, y aparte porque te vas al extranjero y son contratos, bueno, y tanto si me quedaba en España son contratos de meses, como mucho 1 año, 2 años, tendrías que ir moviéndote de una empresa a otra, y yo decía, la estabilidad, eso no te daba estabilidad en un sitio donde pones tu casa, porque no tendrías, o sea, estarías con la maleta todo el año, ¿no? Y entonces yo decidí, digo, que podría emprender, montar mi propia empresa, que sí, que me tengo que mover a lo mejor por la provincia, que incluso a lo mejor tengo que ir hasta Córdoba y todo eso, pero luego el trabajo en sí, de gabinete y todo eso, yo lo hago pues en mi despacho, ¿no? Entonces, me permitía eso, tener un sitio estable, no tener que estar viajando de un sitio a otro, a lo mejor de España o de Europa o cualquier cosa. ¿Consideráis también que el entorno influye? ¿El entorno en el que tengáis alrededor? ¿O influye a la hora, por ejemplo, de aprender? Yo creo que sí. Bastante. Yo sinceramente creo que sí. Tener un entorno emprendedor te puede facilitar o cambiar tu visión. Sí. También la zona en la que te críes, el contexto. Yo nunca he tenido un entorno emprendedor y ya te digo que no estaba en mi cabeza hacerlo, todo lo contrario. Lanzarme fue un poco de voy a probar algo diferente, pero yo creo que sí influye bastante, sobre todo porque en muchas ocasiones no tenemos referentes. Referentes masculinos los puedes ver con mucha facilidad, incluso el reconocimiento social que se le da a los hombres nos llega más, pero muchas veces no tenemos referentes de emprendedoras femeninas o incluso del éxito femenino. Entonces tenemos la tendencia a pensar que puede ser que no tengamos, no vayamos a tener ese éxito, que podamos fracasar. Entonces, para mi gusto, sí, por lo menos sí que puede influir el entorno. Sí, yo creo que sí que tiene bastante que ver el entorno, tanto para lo bueno como para lo malo. Y lógicamente, si tú ya tienes un referente relacionado con el emprendimiento, te va a resultar como más fácil, como algo que ya conoces, y a lo mejor no te va a dar tanto miedo, ¿no? Como no tener ningún referente a tu alrededor, que es como algo que dices, ¿dónde me voy a meter, no? Yo, por ejemplo, mi madre ha sido autónoma muchos años, entonces a mí todo lo que es el mundo del emprendimiento, que me lo iba a mí a decir a lo largo del tiempo, pues claro, siempre me resulta muy familiar, y lo he visto muy normal, que una mujer, imagínate, mi madre que tiene 87 años, fuera emprendedora en su época, ¿no? Entonces yo lo veía normal, lo veía como una cosa de lo más normal del mundo. Sin embargo, no eran tantas las que había en esa época, ¿no? Ella tenía un comercio, pero que bueno, que al final sí que te influye bastante. ¿El entorno también influye? ¿Tú también crees que influye, Inés? A mí sí me influye. Mi madre es que, en cierta forma, también fue emprendedora. O sea, mis padres cuando se casaron tenían su explotación agraria, y mi padre estaba trabajaba y sigue trabajando para un jefe, ¿no? Tiene su jefe, ¿no? Entonces, por entonces fue casarse, nacer yo, y no tenía un trabajo estable mi padre. Luego empezó con el empresario que está, bueno, ahora ya no está porque falleció, está con los hijos, pero se encontró que habían sembrado espárragos, que no sabían qué hacer con ellos, y mi madre se tuvo que echar para adelante. Entonces se hizo empresaria agrícola y tiró para adelante con el trabajo. Entonces tengo ahí un referente de que mi madre ha sido muy luchadora, entonces me lo ha inculcado. Claro. Y entonces yo soy luchadora también. Muchas veces cuando hablamos de la igualdad, pero ¿hoy día es más difícil ser emprendedora si eres mujer? ¿Todavía? Todavía sí, porque alrededor tuya hay una serie de cosas que pueden influir en que emprendas o no emprendas. Tú puedes tener mucha gana, puedes tener muy estudiada tu idea de negocio, pero no sé, a lo mejor necesitas hacer una inversión, tienes que acudir al banco, por ejemplo, a que te dé un préstamo. Y por desgracia, hoy en día todavía, pues depende con la persona con la que des, pues miran de forma diferente si ese préstamo lo pide una mujer o lo pide un hombre. Es como que si lo pide una mujer no tiene la misma garantía que si lo pide un hombre. Entonces es verdad que todavía parece mentira que estemos donde estemos y que todavía haya ese tipo de cosas. Eso como un ejemplo de otros muchos. Y luego, por ejemplo, también las propias barreras que nosotras nos ponemos, las mujeres.
pues porque queremos ser muchas veces superwoman, y no se trata de eso, se trata de que si tú te dedicas a tu profesión, pues que te dedicas a eso. Ahora no quieres hacer todo lo que haya que hacer en tu hogar, lo quieres hacer tú, además del trabajo que ya haces en tu empresa. Entonces tenemos que cambiar un poco la mentalidad en eso, hacer más partícipes a nuestros cónyuges o a nuestros hijos o a nuestras hijas o a quien sea, de todo, del negocio, de lo que haya que hacer en el hogar, porque de esa manera nosotros nos vamos a liberar un poco de todo ese peso que llevamos ahí, porque eso al fin y al cabo es cultural, es como que la mujer se tiene que atender a los hijos, a los padres, a no sé qué, y si está enferma, quien sea de la familia, la que va al médico es ella. No es verdad que ha cambiado bastante la historia, pero que es verdad que seguimos teniendo esa lacra, y nosotras mismas muchas veces somos las que tenemos, nos autoimponemos eso, ¿no? De hecho, yo diría que está claro que es una construcción social y cultural. Al hombre que se le dirige más a lo mejor hacia la competitividad o hacia el riesgo, y a la mujer a la colaboración, al cuidado. Entonces, por eso parece que el hombre encaja más con el perfil clásico de emprendedor, más que la mujer. Y luego lo que ha dicho ella, por ejemplo, en los bancos, pero no solamente en los bancos, sino en grupos inversores, suelen ser más hombres que mujeres. Entonces, a las mujeres les cuesta más demostrar su credibilidad. Sobre todo, también depende del sector, pero claro, son sectores como el tecnológico en los que se requieren inversiones fuertes, y a las mujeres les cuesta más demostrar un poco esa credibilidad, y les cuesta más también obtener inversión. Eso iba a preguntar, en vuestros sectores, el sector de la topografía, el sector en el que, ¿cómo se trabaja? Yo, por suerte, inversión poca, porque como es un sector de servicios para empresas, entonces eso también fue un incentivo, el hecho de no tener que realizar una inversión fuerte, de poder tirar mientras el negocio iba creciendo, de poder ir tirando yo de mis propios ahorros. El hecho de disponer, como he dicho antes, del despacho totalmente gratuito. Entonces yo por ahí no he tenido tanto problema. Sobre todo el tema de la inversión inicial para mí se fue un incentivo, el no tener que hacer una inversión demasiado grande. ¿Tú en tu caso tienes? Yo voy haciendo inversión poquito a poco. Porque claro, la instrumentación que yo utilizo, los programas y todo eso, vale. Y entonces empecé alquilando mis instrumentos, todo lo que utilizaba, pero a la larga yo tenía que alquilarlo por una semana y me salía más caro que lo que en realidad le estaba pidiendo a la persona. Entonces al final no tenía beneficio, y entonces decidí buscar algo que me permitiera hacer los trabajos que yo hacía sin que me costara demasiado dinero. Supongo que a la larga pues iré mejorando, ¿no? Porque quiero comprarme un dron, porque también he estudiado para piloto de dron y todas esas cosas. Entonces, a la larga iré comprando más cosas, pero conforme vaya recibiendo más ingresos y todo eso, iré haciendo inversiones poquito a poco, porque si no... ¿Vosotros habéis notado algún tipo de traba? ¿Habéis tenido algún tipo de traba a la hora de emprender? Yo quizá a la hora de presentarte a la empresa, ¿no? Sobre todo si son empresas que están muy masculinizadas o que están dirigidas por hombres. A lo mejor te ven una mujer joven también, y pueden mostrar quizá algo más de reticencia. Esa es la traba que yo podría encontrar. Yo es que a la hora de trabajar lo que siempre te pedían era experiencia. Digo, pues como acabo de salir de la carrera no tengo experiencia. Y luego si alguna traba ha sido que tienes como que cuando me enfrentas a un cliente tengo que demostrar que sé. O sea, a lo mejor un hombre no tiene que demostrarlo, pero yo tengo que demostrar que sé de lo que estoy hablando. Porque si no, contigo en eso yo no soy la ingeniera ni la técnico, soy la muchacha. Eso te voy a preguntar, ¿en qué lo percibes, ¿no? Cuando viene un hombre y empieza a hablar contigo, sí, habla de un proyecto, la joven, la muchacha, y entonces eso, y tengo que demostrar los conocimientos que tengo, porque a lo mejor a un hombre pues como que no se los tienen que demostrar, pero yo siendo mujer tengo que demostrarlo, y si encima soy más joven, más todavía. Sí, hay muchas veces que te hablen con condescendencia, a lo mejor, sí, como si no supiera dónde te estás metiendo. Pobrecilla ella. Sí. Para que se haga una idea de la gente que nos esté viendo, ¿qué porcentaje de chico y de chica había en tu carrera, aproximadamente?
Pues no lo sé, a lo mejor un 20% éramos chicas, no lo sé, pero yo lo único que sé que yo llegaba a la clase y yo estaba rodeada de chicos, vamos, que a lo mejor hacíamos grupos de trabajo y todo eso y a lo mejor estábamos 2 muchachas y el resto eran chicos, a lo mejor era un grupo de 5 o 6 personas y éramos 2 muchachos y los demás todos chicos, entonces sí, se nota, en la ingeniería se nota mucho que casi todos son chicos. ¿Qué se podría hacer para que hubiera más chicas emprendedoras? No les diera tanto miedo, no se lo pensaran tanto, no sé. Pues por ejemplo, pues lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Ver ejemplos de su vecina, su amiga, su prima, que han emprendido en cosas diferentes, que no es tan complicado, que es una opción, que todo el mundo lógicamente no puede ser emprendedora. Pero es una opción para incorporarse al mercado laboral y sobre todo si a ti te gusta, si tú te ves que tienes cualidades de emprendedora, pues yo animaría que por lo menos se informen, que no se lancen a la piscina así sin pensarlo, sino que maduren su proyecto, que se informen, que vean los recursos que tienen, que vean las posibilidades, que estudien su mercado. Yo siempre cuando llega allí, tanto un hombre como una mujer, a darse de alta, siempre hacemos la viabilidad de su proyecto. Muchas veces cuando le digo, bueno, ¿y qué precio va a poner? No sé, me dice, ay, pues yo qué sé. Porque tienes que pensar sobre eso, porque claro, al final, si tú no piensas sobre el negocio que vas a realizar, tienes muy poca información, es que tienes muchas posibilidades de fracasar. Entonces, por eso es importante el estudiarlo, el analizarlo todo muy bien antes de lanzarse. En vuestro caso decís, una sí que lo tenía bastante claro, la otra no lo tenía tan claro. ¿Lo meditasteis también tanto? Sí, lo que pasa es que yo tengo que decir que hay competencias o capacidades que luego las vas desarrollando. Es verdad que hay gente que tiene a lo mejor de forma innata esa capacidad de emprendimiento, pero también las vas desarrollando. Incluso en un proceso, en un periodo de tiempo corto te vas dando cuenta como cada vez vas siendo más capaz de tomar decisiones. La inseguridad también está, ¿no? Lo que dice ella, el poner un precio es muy difícil, hacer un estudio de mercado en muchas ocasiones. Por eso también es importante poder contar con ayuda. Pero también yo quería resaltar que las capacidades se pueden desarrollar. Y esas capacidades, parece que no, pero en el propio proceso pueden ir surgiendo también. Quizás es más el miedo, no sé si la idea es que nosotros tenemos de que a lo mejor no podemos, ¿no? No sé. Yo creo que sí, que muchas veces es una creencia que nos limita, ¿no? Claro. Voy a fracasar. Además, esa idea no se termina de quitar porque a lo mejor muchas veces pues, es culpa mía, no lo he hecho bien. Esa idea puede persistir ahí, solo que a lo mejor cada vez pues, se va remitiendo poco a poco. Claro. También conforme vayas consiguiendo cosillas y demás. El miedo de que un mes tienes mucho trabajo y al mes siguiente no tienes tanto trabajo. Claro. Eso sí es cierto, no te da una estabilidad como exactamente, tu trabajo. no te da la estabilidad de decir tengo una nómina todos los meses, entonces es la estabilidad de eso, es decir, yo he tenido meses que es que no podía más y luego a lo mejor hay otros meses que no tienes apenas trabajo, entonces esa es la inseguridad. Junto con el miedo que ya te da el emprender, porque es complicado, porque es una inversión y todo eso, el miedo de que dices, un mes tengo mucho trabajo, otro mes no, y no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Sí. Esa incertidumbre. Independientemente de la pandemia, una vez que ya ha vuelto todo un poco a la normalidad, ¿es buen momento para hacerlo? ¿O? Sí, ¿por qué no? De hecho, vamos, yo creo que siempre es buen momento, siempre que tú lo tengas todo pues más o menos estudiado, analizado y que no te lances al vacío sin pensar bien qué es lo que vas a hacer. Porque lo que ha dicho ella, a lo largo del itinerario que sigue la emprendedora, pues te vas dando cuenta de cosas bueno, pues de carencias, de debilidades. Por eso también es muy importante hacer el análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Porque tú ahí vas a identificar esas debilidades y lo que vas a intentar es buscar cómo paliarlas, ¿no? Entonces, eso, el estudiar, el conocerte tú, el ver hasta dónde puedes ser capaz de llegar, aprovechar tus cualidades, tus actitudes, tu formación. Todo eso es sobre todo mucho autoconocimiento y mucha automotivación. Sí. ¿Vale? Porque es lo que dice también Inés, hay meses que dice, madre mía, no tengo ni para pagar la cuota del autónomo.
pero es verdad que hoy en día cada vez más son las empresas que son como de multiservicio o que tienen varias líneas de negocio. Precisamente es para evitar esto. ¿Por qué? Pues porque hay actividades que son estacionales, que tienes 4 meses que estás desbordada y luego los otros 8 meses dices, ¿qué hago? Entonces hay que buscarse actividades paralelas que estén relacionadas con la misma actividad, que te proporcione por lo menos los ingresos suficientes para que cubras gastos, que no pierdas. Y en definitiva, porque la viabilidad no se hace mes a mes, la viabilidad se hace en el año. Entonces al final lo que hace es una media, ¿no?, de gasto, una media de ingresos, y ahí te sale si tu negocio es realmente viable o no. Entonces hay que buscar hacer nuestros negocios viables. Bueno, eso lo vemos en las tutorías que hacemos en el CADE. Además, es verdad, el tener como un remanente, una actividad que sea más, que te dé ese ingreso fijo. Que te dé la seguridad. Claro, por lo menos lo que dice ella, para cubrir gastos, eso para mí también es importante. Y bueno, y ya está, también lo vas viendo poco a poco, lo vas descubriendo según el mercado se va moviendo. Hoy en día también, pues, ya no es la formación que tengas, sino la que continúas. Puedes formarte mucho el tema de redes sociales, comercio electrónico. La verdad es que también tenemos más oportunidades a día de hoy de darnos a conocer, de dar a conocer una marca, de darnos prestigio a nosotras mismas. Entonces eso también es una oportunidad que podemos ahí explotar. ¿Qué recomendaciones le daríais a las chicas que quieren emprender en este año o que están pensando, que tienen una idea? Yo creo que si todavía no lo tienen claro, que empiecen poco a poco. Si por ejemplo tienen un trabajo, que busquen la manera de compaginar ese trabajo, más que nada porque a lo mejor no tienen los recursos económicos suficientes para decir, bueno, pues lo abandono y me lanzo al vacío. Pues poco a poco ir dándole forma a ese negocio mientras lo puedas compaginar con tu otro trabajo. Para mí eso es una opción. Sobre todo si no estás muy segura o si no sabes todavía si te va a resultar un negocio viable o rentable, sería una opción para empezar, por lo menos para iniciarse. Yo creo que sí. Yo he empezado así, o sea, yo he estado trabajando en otro sitio, en otra cosa, y gracias a eso he ido abriendo a lo que yo realmente, y sobre todo tienes que formarte. Haces cursos y todo eso de lo que tú quieras hacer. Yo creo que el CADE a mí en este caso me lo está permitiendo porque, claro, yo he estudiado en ingeniería, pero de administración ni idea. Y de marketing tampoco. Entonces, el CADE ayuda mucho en esas cosas porque te da la formación que necesitas para tener tu empresa. Porque sí, yo sé medir y yo sé hacer planos y yo sé hacer muy bien, pero luego la parte de llevar la empresa supone muchísimas más cosas que no la hemos estudiado. Entonces el CADE con diferentes cursos y con cosas te permite. Entonces buscar tanto el CADE como otros organismos, lo que hay que permite la Junta de eso, que te ayude, te asesore para formar tu empresa y cómo llevarla adelante. Hay mucha gente, Isabel, muchas chicas que llegan y le pasa lo que nos está contando Carmen, lo que nos está contando Inés, tienen su idea de empresa, pero después hay un proceso que necesitan ayuda, necesitan orientación, no sé, formación, ¿no? Formación, orientación. Hay mujeres que llegan y a lo mejor ya tienen clarísimo que quieren ya empezar como autónomas, y hay otras, porque yo he tenido casos de todo tipo, que a lo mejor se han tirado 2 años, que volvían de vez en cuando, ay, Isabel, que tengo una duda de esto, ¿me lo puedes explicar otra vez? Es como que han ido ahí poco a poco madurando, pero yo, como la he visto en ese trayecto de tiempo, ahora que ya son autónomas y veo que además tienen un negocio que funciona muy bien, porque además el negocio lo han hecho como ellas querían hacerlo, que eso es importante, las cosas a lo loco tampoco. Es importante emprender, pero con cabeza también. Entonces, yo lo que recomiendo es que si alguien tiene una idea, que la estudie, que busque ayuda, que hay muchos recursos que le pueden orientar, que le pueden ayudar, que los busque, que en sus pueblos, estamos en casi todos los pueblos de la provincia de Jaén y de Andalucía, hay un CADE. Entonces, pues que busquen pues ese recurso que le puede orientar, que le puede ayudar, que le puede abrir a lo mejor los ojos en ciertas cosas. Yo se lo recomendaría. Y sobre todo lo que yo quería decir y a lo que yo veo desde donde estoy trabajando,
es que las mujeres tenemos mucho valor, que muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de lo que valemos, y que lo que sí que es verdad que tenemos que tener muy claro, que tenemos que imprimir esa manera de ser nuestra, porque al fin y al cabo es una forma de ser diferente a la que tienen los hombres en nuestros negocios, que tenemos que darle nuestra personalidad a nuestros negocios, porque de esa manera nos vamos a sentir totalmente identificadas y alineadas con ella. Es como nuestro proyecto de vida. Sí, al final tu negocio, sobre todo cuando estás sola, tiene que ir alineado a tus valores. Eso Sí. también es muy importante, porque Claro. si choca con tus valores, Mal. no vas a llegar a Mal. ninguna parte. Por eso eres tú la que tienes que elegir a qué dedicarte, que nadie lo elija, que también se me han dado a mí en algunos casos. Eso, de que ya... También incluso el moverte, el probar, prueba en un trabajo, Sí. prueba en otro, y de eso te puede dar la posibilidad de encontrar un camino que a lo mejor no habías Habías pensado. claro, no habías pensado en otro momento. Saber qué te quieres dedicar. Claro, definitivamente. Claro. exacto. Es muy importante que nos demos oportunidades a nosotras mismas. Es crucial. Y luego la formación, pues, es bastante importante. Yo sé que en las zonas rurales, pues a lo mejor tenemos más difícil acceso a formarnos, pero es que la pandemia, lo único bueno que ha tenido es que nos ha descubierto, nos ha puesto a nuestros pies un mundo que podemos hacer todo lo que queramos todo, gran parte de lo que queramos desde nuestra casa. Entonces, que aprovechemos eso. De hecho, muchas veces el desconocimiento, hay asociaciones de mujeres, hay escuelas de emprendimiento que dan Sí. la clase totalmente online, Sí. que son cursos a lo mejor largos que conllevan una inversión de tiempo grande, pero que te dan cursos gratuitos Claro. de emprendimiento. Y ahí conoces además a otras mujeres y creas una red de apoyo con mujeres. Que eso también es muy importante, el sentir que no estás tan sola, el sentir que hay otras mujeres que sienten lo que tú también estás Sí. sintiendo. Ese entorno del que hablábamos antes. Sí. Pues muchísimas gracias a las tres por venir, a Isabel, Gracias a a Inés y a vosotros. Carmen, por Gracias. estar con nosotros y hablar de emprendimiento femenino.